Dios bendiga a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, aleluya. Y estamos en un día jueves de enseñanza, aleluya. ¿En qué carta estamos? Capítulo 2, aleluya. ¿Cuántos versos vimos la semana pasada? 2, aleluya, su nombre. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. Gloria sea al Señor. Póngase sobre sus pies. Damos gracias al Señor por su infinita misericordia, porque nos tiene una vez más aquí, reunidos en este lugar para alabar y exaltar su bendito nombre. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 6. Voy a estar leyendo, mis queridos hermanos. Gloria sea al Señor. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Hay poder en su nombre. Gloria sea al Cordero, aleluya. Y para aquellos que nos ven a la distancia en su casa, si tiene una Biblia ahí a la mano, busque 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 6. Su palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Amén. La palabra es santa y es bendita. Hermano Orlando, llévenos en palabra de oración, aleluya. Y le pido al Señor y a usted que interceda por mí delante del Padre. Amantísimo Padre, que estás en gloria, Señor, gracias, Señor, por tu hermosa tarde, Señor, bendito Dios, aleluya. Te vamos presentando, Señor, ante tu presencia, Señor, hermana, Señor, pastor, Señor, aleluya. Que seas tú usándola, Señor, que seas tú hablando de primero a ellos, Señor, aleluya, a través de tu Espíritu Santo, papito lindo, santo eres, Señor, que seas tú, Señor, aleluya, pasando un carbón encendido sobre tus labios, Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Sí, Señor, bendito Dios, aleluya. Háblanos, Señor, habla nuestras vidas, Señor, aleluya, que a través de esa palabra, Señor, aleluya, te rompan cadenas, Señor, se rompan yugos, Señor, se sanen enfermos, Señor, aleluya. Gracias, papito lindo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya. Ayúdanos a ser, Señor, bendito Dios, aleluya, hacedores de tu palabra, Señor, no de olvidadizo, Señor, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén. Bendito Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, mis amados. Gloria sea al Señor, aleluya. Ya hemos estado hablando a lo largo de estas 2 semanas anteriores. Gloria sea al Señor. La segunda carta a los tesalonicenses es una corrección, ¿verdad?, que da el apóstol Pablo después de la primera. Gloria sea al Señor, aleluya, en la cual él manifestaba, mi amado hermano, el punto central que es esperar la venida del Señor. ¿Y cuánto seguimos esperando eso? Amén, ¿verdad? Porque ya en muchos lugares, mi amado hermano, ya no le están esperando. El domingo se nos exhortaba, hermano, y estoy hablando principalmente por mí, de que muchas veces, hermanos, se cae en la crítica, en la murmuración, en la adversidad, en detenernos, en ver las fallas de los demás y no vemos las de nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido piedra de tropiezo, hermano? ¿Y cuántas veces perdemos la bendición por detenernos a ver los errores de otro hermano, cuando no vemos los de nosotros mismos? Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia de Tesalónica, mi amado hermano, necesitaba una corrección, una exhortación, en la cual, mi amado hermano, el apóstol Pablo en el 2 capítulo de esta segunda carta le sigue exhortando. Y por eso, recuerde que la semana pasada estuvimos hablando bien largamente en estos 2 primeros versículos, hermano, y por eso nos regresamos a la primera de Tesalonicenses, porque yo quiero que usted entienda bien, hermano, qué es verdaderamente el arrebatamiento.
y que verdaderamente nosotros estamos esperando al Señor, mi amado hermano. Aleluya. No solamente venimos a la iglesia a perder el tiempo o a pasar el rato, o porque el pastor me vea, o porque me apunte en la libreta. No, aquí venimos a adorar al Rey de Reyes, a exaltar al Cordero de Dios, a esperar su gloriosa venida, mi amado hermano, porque Él viene pronto y viene pronto. Aleluya. Y eso debe de haber una firme convicción en nuestro corazón, mi amado hermano. No solamente decirlo de labios, sino creerlo, decirlo, declararlo y vivirlo, que es lo más importante. Porque si usted sigue viviendo en pecado, entonces no le está esperando. Si usted sigue haciendo lo que hacía antes, no le está esperando. Si aún seguimos siendo los mismos que éramos antes, no le estamos esperando. Para decir que le estamos esperando es porque estamos cambiando, es porque estamos en santidad, es porque estamos apartándonos del pecado, es porque estamos esperando su venida gloriosa para ser arrebatados juntamente, mi amado hermano. Pero mi amado hermano, que no nos impacientemos. Hoy en día la iglesia se ha impacientado. Hoy en día nos hemos cansado. Hoy hemos bajado los brazos espiritualmente, la guardia, hermano. Estamos indefensos delante de las acechanzas del maligno. Porque decimos, ay, a la siguiente me reconcilio. Y seguimos en la misma vida de pecado. No, mi amado hermano, es que no podemos estar jugando. Tienes un pie adentro de la iglesia y otro pie allá afuera, mi amado hermano. Y esto es, mi amado hermano, de que nos paremos firmes en la brecha, de que nos vamos con el Señor, mi amado hermano, y que vivamos una vida de compromiso sincera con Él. Aleluya, a su nombre. El apóstol Pablo corregía aquel concepto equivocado en lo cual les había hablado en los 2 primeros versos, mi amado hermano. Y no quiero regresarme mucho, hermano, porque estos 3 versículos que hemos tomado hoy, hermano, son bien extensos. Con eso se lo digo todo, es más extenso que los 2 primeros de la semana pasada. Hermano, es que sinceramente, hermano, la Biblia está escrita por hombres, pero guiados por el Espíritu Santo. Y cada palabra que está escrita, aún una tilde, una coma que usted ve en la escritura, hermano, tiene un mensaje. Tal vez usted dirá, ay hermana, pero el tanto número que hay ahí, aún los números tienen un mensaje. Todo hay un significado para nosotros. Pero a veces nosotros leemos la palabra del Señor como que si fuera el periódico o esa revista de vaqueros, ¿verdad? ¿Qué leía usted antes? Santo. Ah, porque antes sí leía, pero ahora como es cristiano no quiere leer la Biblia. A su nombre. No, hermano, la palabra de Dios hay que leerla con temor hacia Dios y guiados en el Espíritu Santo. Es inspirada por el Espíritu Santo y cada cosa que está escrita, hermano, encierra un significado tan grande y un mensaje tan extenso para nuestra vida, hermano. Para mí, estoy hablando para mí, usted sabrá su porción, porque no para todos es la misma porción, hermano. Dios me habla a mí de una manera, a usted le habla de otra manera, pero su palabra es fiel y digna de ser escuchada. Una palabra suya bastará para saciar mi alma. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Así es de que el apóstol Pablo les hablaba, ¿verdad?, en esta apertura del capítulo 2 con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y muchos se habían acomodado, hermano. Dijeron, ya viene, pues. ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿Trabajar? Ya no trabajemos, pues. Sí, hermano. Se empezó a entrar un espíritu de... Santo, ayúdeme, hermano. Ayúdeme para no decirlo tan recio. De acomodamiento. Acomodamiento, haraganés, holgazanería, ¿qué más, hermano? El otro día le preguntaba a alguien. Pereza. ¿Qué más, hermano? Sueño, flojera, pesadez, hermano. No, es que, mire, y comenzó por los jóvenes, no lo dice la palabra, hermano. En los otros transcritos que hay, que tengo en los otros libros, dice que los mismos jóvenes ya no querían salir a trabajar, ya no querían hacer sus afanes, ya no querían seguir su vida cotidiana, hermano. Y así mismo el pueblo de Tesalónica rápidamente, hermano, se acomodó. Y dijeron, si ya viene el Señor, ¿para qué vamos a seguir en nuestro diario vivir?
¿Sabe usted que muchos han engañado a las personas a lo largo de la historia? Yo sé que usted ha escuchado, hermano, y más aquí en los Estados Unidos ha habido muchas sectas, hermano. Una de ellas fue ahí en Waco, Texas. No me recuerdo el año, hermano, ahorita se me va. Pero está dentro de la historia de cómo ese hombre, hermano, indujo a cientos de personas, hermano, a suicidarse porque ya el Señor ya venía. Y en su falsedad todos se fueron suicidando. Y muchos dentro del tiempo de la historia, hermano, que se hacen pasar por Cristo, pero que no lo son, hermano. Y que tristemente tienen seguidores. Eso es un punto o una noticia, hermano, que sucedió aquí en Estados Unidos. Pero en diferentes países, hermano, ha sucedido. Ha sucedido. Cuando venía el año 2000, hermano, todo mundo, hermano, las noticias decían, se va a acabar el mundo. Decían, ya van a, otros decían, ¿verdad? Otros eran más, según ellos, más apegados a la ciencia. Vienen los ovnis. No, hermano, aquí no vienen los ovnis, viene Cristo por su iglesia. Y pronto va a venir, mi amado hermano, y los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado, si es que estamos vivos a su nombre. Pero por eso tenemos que estar firmes, mi amado hermano. Y en un total conocimiento, hermano, de lo que estamos hablando. Y por eso la semana pasada nos regresábamos bastante a la primera carta de Tesalonicenses, hermano. Y no era para ser repetitivo, sino para tener, mi amado hermano, esa enseñanza en nuestro corazón. El apóstol Pablo, mi amado hermano, les decía, no se dejen mover, no se dejen incomodar, porque había muchos maestros judaizantes, mi amado hermano, como hoy en día. Que hay pastores, hay iglesias, hermano, que dicen que la iglesia va a pasar la tribulación. Pero a la luz de la palabra, mi amado hermano, no hay evidencia de eso, hermano. A su nombre. No estamos en tiempos de la tribulación, hermano, porque hay otros que dicen, ya estamos entrando. Cuando empezó el COVID, todo el mundo empezaron así, hermano. Pero bueno, hermano, aquí nos damos cuenta, hermano, que la palabra es fiel. Que la palabra no cambia. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo se centra toda su enseñanza y la visión para en el futuro. Él sabía que cuando no hay esperanza para el futuro, no hay poder en el presente. Comunicándole a este pueblo de Tesalónica la visión, Pablo lograba lo siguiente. Escuche bien. Cuando no hay esperanza para el futuro, no hay presente. Usted y yo tenemos una esperanza para el futuro. Y vivimos en un presente por fe, por convicción, y no por lo que vemos, sino por lo que creemos. ¿Qué es pues la fe? Dice Hebreos 11:1, hermanos. La convicción de lo que no se ve. Y la iglesia tenía que creer sin ver, así como hoy en día, hermano. Usted y yo no nos tocó estar allá, mi amado hermano, en el momento de la crucifixión. Usted y yo no estuvimos en el momento de los milagros. Usted y yo no nos dieron de comer, mi amado hermano. Pero hasta el día de hoy esa palabra sigue haciendo el efecto necesario en mi vida para cambiarme, para restaurarme, para hacer que el pecador se arrepienta y para cambiarme principalmente a mí, a su nombre. El apóstol Pablo le daba consuelo, pero para aquellos que habían perdido a sus seres queridos. Recuerde que la iglesia de Tesalónica había sido muy asediada, y ya no me voy a regresar tanto a la primera, hermano. No me preocupe. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque habían venido persecuciones, muerte. Familias enteras, hermano, habían perecido por causa del Evangelio, por causa del Cordero de Dios. ¿Por qué los seguían? ¿Por qué los acusaban? ¿Por qué los asesinaban, hermano? ¿Sabe por qué? Porque ellos no adoraban al emperador. Porque se tenían que inclinar, porque tenían que decir que ese era su Dios, y ellos ya tenían a Cristo en su corazón. Por mantenerse firmes se entregaban la vida en el Coliseo romano, eran sacrificados, hermano. Y la iglesia de Tesalónica sentía que ya estaba en la tribulación al ver a sus seres queridos ya no estar ahí. Y por eso el apóstol Pablo les habla allá en la primera de Tesalónica, del capítulo 4, verso 13 al 15, en el cual les dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano. Aleluya. Imagínense, hoy en día con esta pandemia, hermano, mucha gente, familias enteras han perdido no uno, ni dos, ni tres familiares, varios, hermano.
Pero si murieron en Cristo, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque el día del Señor vendrá. Y más allá la resurrección, mi amado hermano. Y hay corona de vida eterna para aquel que murió con Cristo. Pero hay de aquel que no tenía a Cristo en su corazón. Sabe, mi amado hermano, esta semana que pasó, usted lo sabe, fue un poco difícil para nosotros. Y le damos gracias al Señor porque ya nuestro hijo está mejor, está en casa, gloria a Dios. Y en el hospital hay una necesidad tan grande, hermano. Y sabe que usted cuando entra a ese hospital a usted le dicen, usted se tiene que quedar adentro de esa puerta en el cuarto y no puede salir. Si usted entra no puede andar recorriendo pasillos. Yo me recuerdo que antes pasaba por los hospitales y cuando iba yo siempre llevaba tratados o una tarjeta o algo. Hermano, usted hoy no se puede acercar a las personas. Y hay personas con necesidad, hermano. Hay gente sola allí en los cuartos de hospital, hermano, quejándose, gritando, sufriendo, hermano, esperando que alguien le dé una palabra de aliento. Y en el tiempo que se podía lo hicimos. No lo hicimos, ¿verdad? Si íbamos era porque nos tocaba ir. Tristemente, hermano, no estamos cumpliendo con el mandato. Tristemente, mi amado hermano, las almas se están perdiendo y usted y yo estamos bien acomodados en una pereza espiritual, hermano. Yo entiendo que son tiempos difíciles. Yo lo entiendo, hermano, pero más sin embargo tenemos que seguir clamando de rodillas, mi amado hermano, intercediendo, porque un día alguien intercedió por nosotros. Alguien dijo, te presento a Guadalupe, aquella mujer que no quiere recibir a Cristo en su corazón, pero hizo el efecto en este corazón de piedra. Hoy no podemos tal vez salir libremente a tocar puertas, hermano, o hacer cultos al aire libre como hacíamos antes. Como un día que un hermano estaba predicando y casi nos cancelan el culto, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Y otras veces que nos echaban la policía, gloria a Dios también por eso, hermano. Qué lindo, hermano, cuando veíamos aquellos cultazos, hermano, y que fíjese, una experiencia tan linda, y algunos hermanos de los que están aquí no me dejan mentir, vive Jehová, vive mi alma. Que cuando se hacía ese culto al aire libre, hermano, una nube de gloria resplandecía. Y era un brillo, hermano, que solamente estaba ahí donde estaba el culto a su nombre. Porque tal vez éramos 2, 3 pelones, pero ¿sabe qué? Que había muchos asomándose por la ventana. Y se terminaba el culto y nos pedían un tratado. Pero hoy, alaba. Aleluya. Bueno, eran otros tiempos, ¿verdad? Santo. No, hermano, los tiempos no han cambiado. Mientras hay vida hay oportunidad. Y necesidad hay mucha. Yo caminaba por esos pasillos y le decía al Señor, perdóneme, Señor. Le pedí al Señor perdón por mí, hermano, porque me sentía tan inútil de no poder tener esa libertad que antes la teníamos, hermano. Y a veces nos cruzamos de brazos como esta iglesia. Bueno, hermano, ese no es el tema, ¿verdad? Pero el Señor sabe por qué nos lleva por ahí. El apóstol Pablo le daba consuelo a aquellos que habían perdido a sus seres queridos. Les daba también seguridad para aquellos que creen. La seguridad, mi amado hermano, usted y yo la debemos de tener en nuestro corazón. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Si la muerte nos sorprende, hermano, nos vamos. Nos vamos con el Señor, porque la muerte no se va a esperar, va a decir, sí, espérate, ahorita me reconcilio. No, hermano. Cuando la muerte llega, y llega, hermano. Así es, amén. El apóstol les daba un aviso para que nunca se olvidaran de aquella promesa que el Señor había puesto en cada uno de ellos. Le daba la dirección necesaria a través del Espíritu Santo. ¿Por qué la dirección? Porque el cristiano sin la dirección del Espíritu Santo estamos así, mire, a la deriva, hermano, sin una guía. Buscar las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Su palabra, hermano. Así es, No quiera vivir en el pasado. No, es que yo hace 20 años, viera qué fuego tenía. Y hoy, ni a tizón llegó. Aleluya. Santo, perdóneme la expresión, hermano, pero usted sabe, el tizón ahí en mi rancho es el carboncito ese que cuando ya le echaron agua, quedó chupadito, negrito. Y aunque le aviente cerillo y le aviente ahí, tarda para prender y está uno
Así está el pastor, avívate, avívate, enciende el fuego que hay en ti. Pero ni a soplido, hermano. Aunque el líder ayune, ore, interceda, si el miembro no quiere, hermano, Sí, aleluya. ¿cómo se va a avivar el fuego? Si desde cuándo le echamos agua. Me recuerdo un niñito que venía aquí y cantaba una del bombero, ¿verdad? Santo, no me recuerdo la letra, pero me gozaba en esa alabanza que decía que no venga el bombero y se apague el fuego. Pero muchas veces así somos, hermanos. Es más fácil dejarnos menguar en la carne a que el espíritu crezca. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, su nombre. El apóstol les daba la dirección necesaria. Y aquí sí ya entramos al tema santo de Israel. Aleluya. Aleluya. Verso 3 en adelante. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Les vuelve a hacer una exhortación fija en el cual les dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y si usted ve punto y coma, quiere decir que les explica, después de que les da esta afirmación, nadie os engañe. ¿Por qué? Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿En qué tiempos estamos viviendo hoy, hermano? Tiempos de apostasía, hermano. Tiempos de libertinaje. Tiempos de que dicen que son iglesias, pero no lo son. Tiempos, mi amado hermano, que usted ve esas mega iglesias gigantescas, hermano, y usted ve aquel mundo arriba, hermano. ¿Cuál es la diferencia de cuando andábamos allá en la discoteca, en el baile, en el rodeo? Cuando andaba allá con las botas y el sombrero. Alaba. Aunque no diga amén, hermano. Pero ahí andaba también, como el payaso de rodeo ahí haciendo el ridículo. Aleluya. Pero usted iba bien embotado, que hasta parecía que iba a sacar camotes. Alaba. Aunque no diga amén, hermano. Aleluya. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? Las iglesias llenas de luces, llenas de humo. ¿Por qué? Porque no hay presencia del Espíritu Santo. Y para que aquel pueblo esté ahí en la carne, en la chuleta, le meten aquello igual que el mundo. Y ya como empieza, ya está ahí. No hay Espíritu Santo. Lo que se mueve es la carne. Aleluya. Qué lindo cuando el Espíritu Santo toca al siervo, a la sierva, cuando empieza a danzar, cuando se quebranta en el Espíritu, cuando se siente aquella gloria que desciende, mi amado hermano, sin necesidad de nada artificial, porque Dios no es artificial. El Espíritu Santo de Dios es una persona que se manifiesta en medio de vosotros, mi amado hermano. Pero usted y yo tenemos que tener el corazón dispuesto. Así es, amén. Porque el Espíritu Santo está. Aleluya. Nosotros somos los que a veces, ay, me estás tocando, no, Señor, espérate. Aquí está la hermana que me está viendo, espérate. No, hermano, usted que no le importe. Esa es su relación de usted con Dios. Así es, Y aleluya. Dios con usted, hermano. A su nombre. Porque muchos dicen, no, pero es que al hermano no, usted que no le importa, hermano. El Espíritu Santo es real y es una persona. Su divinidad se manifiesta porque hoy en día aún está activo el poder del Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. Lo que pasa es que usted y yo, por causa del pecado, detenemos la bendición. A veces el mover del Espíritu está tan hermoso, hermano. Mire, yo el domingo yo sentía la gloria de Dios en este culto. Yo no sé si usted la sintió y se sigue sintiendo, hermano, gloria sea al Señor. Pero tenemos que tener esa necesidad, hermano. Gloria a Dios. El día martes estábamos aquí con algunos hermanos y también yo le decía al Señor, gracias, Señor, gracias porque tú no te olvidas de nosotros. No porque seamos mejores, hermano. De lo peor el Señor nos ha sacado. Borrachos, pendencieros, pleitistas, ladrones, mentirosos, chambrosos. Así es, amén. Sí, así éramos. Malas mujeres. Los hombres no. No, hombre. Los hombres no son chambrosos. Santo. Como que mírenlo, comunicativos pues. No, hay que antes no malas mujeres, hermano, pero hoy alaba.
Ayúdenos, Señor. Eso es lo que Dios hace, transforma al hombre de pecado en hombre de bien. El apóstol Pablo les dice de que vienen tiempos difíciles, hermano, y aquí sí ya vamos a entrar a esta parte de la historia. Y quiero que me ponga un poquito de atención, tal vez sea algo confuso donde entremos y como le digo es algo de historia, algo que va compaginado tanto con el libro de Daniel, con otros libros como el Apocalipsis, hermano. Cualquier cosa, hermano, por favor, levánteme la mano, pregúnteme, es una enseñanza, hermano. Yo estoy aquí para aprender principalmente y si algo no lo sé, ahí está el pastor que nos ayuda. Gloria sea al Señor. Y si no, le traemos la respuesta la otra semana. Gloria sea al Señor. Así es de que el apóstol Pablo en ese verso 3 le dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición. Y cuando les está hablando en este verso, hermano, está hablando de un tipo del anticristo. Así es, amén. El anticristo. Y usted puede decir, pero el anticristo todavía no va a venir. Pero sabe que el camino ya se está preparando. Sabe que todo está siendo ya manifiesto, hermano. Aún todo esto de las enfermedades, la pandemia y todas las adversidades, hermano, todo tiene ya un contexto, un trasfondo, hermano, en el cual se está preparando para un nuevo orden mundial. Si usted mira un billete de $1, en la parte del dólar, en la parte de atrás, ahí dice Novus Orden Mundial. Llegará un tiempo que habrá una sola moneda. Una sola, hermano. Los países de Europa, hermano, la mayoría es una sola moneda. ¿Qué vale más, el euro o el dólar? El euro, ¿verdad? ¿Y por qué cree que tiene más poder el euro o más peso? Porque son más unidos. Porque son más países más unidos. Y entre mayor ingreso per cápita haya para una bolsa, hermano, económica, entonces se manifiesta más el peso. ¿Por qué cree que nuestros países de habla hispana, hermano, venimos siendo aún tercermundistas? Y no nos estamos menospreciando, hermano, sino que tenemos un ingreso menos, hermano. Y más con nuestros líderes políticos que siempre nos van devaluando y le quitan otro cero y otro cero. Ay, hubo un abusivo allá en México que 3 ceros le quitó de un solo. Nos dejó en la calle, hermano. Sí, hermano. El dólar, cuando usted lo mira en la parte de atrás, ahí tiene una leyenda, dice Novus Orden Mundial. Todo eso ya se está preparando, hermano. El camino para el anticristo ya está, hermano. Así es. Vendrá un líder, dice el apóstol Pablo. Dice, todo esto, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía ya está. Así es. Aún no se ha manifestado el hombre de pecado. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia aún está aquí. Poderoso Dios, A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. La palabra apostasía, del griego apostasia, se traduce también en rebelión. Conlleva un sentido de diserción o desviación de la religión auténtica. Y es probable que se refiera al abandono religioso generalizado de la adoración al Dios verdadero. Hoy en día, mi amado hermano, como le dije anteriormente, ya estamos en tiempo de la apostasía. Iglesias grandes, hermano, y gente, cantidades, hermano, que tienen servicio 3, 4, 5 veces al día y aquello está lleno. Así es, aleluya. ¿Pero por qué? Porque es el tiempo de la apostasía. Tiempo que parece que es palabra real, pero no es real, hermano. Te dicen, mira, tú vas a ser bendecido, prosperado y en victoria. Así es, amén. Y siembra, pacta, cosecha. Ay, si eres pobre no te ven de cerca, hermano. Dijo un hermano, cuando yo traía una carcachita, la pastora ni me saludaba. Cuando cambié de carro, entonces sí fue y me saludó. A su nombre. Amén. Por ahí está sentado el hermano que ya andaba en esa iglesia. Santo. No me deja mentir, hermano. O sea que hay momentos, hermano, en que la palabra del Señor se vende, hermano. ¿Por qué? Por la ganancia. Así es, amén. Eso es ir en contra de la verdadera religión. Gloria sea al Señor, aleluya. Dice, el abandono religioso generalizado de la adoración al Dios verdadero, intensificado durante el día del Señor por medio de las obras de los hombres, del pecado y de Satanás. Cuando se refiere al día del Señor, ¿qué es lo que estamos hablando, hermano José? Usted que entiende más que yo. Santo.
Bueno, el día del Señor en sí que no está hablando del arrebatamiento, pues esta carta habla más que todo de la tribulación, de la gran tribulación y de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Que para el milenio. Entonces el día del Señor es día de juicios. Amén. Es donde cada quien le va a pagar sus cuentas al Señor todo lo que han hecho y lo que no aceptaron a Jesucristo. Y muchos se confunden, como es el versículo 3, por eso es que muchos dicen que van a pasar esa tribulación o van a ver el hombre de pecado, porque creen que ese es el arrebatamiento, y no, ese es el día del Señor. Del juicio, o sea, cuando vienen los juicios. Habla Joel, Zacarías. Amén, hermano. Gloria a Dios. Sí, amén. Amén. Entonces muchas veces, hermano, nos confundimos. Y se lo digo porque por ahí pasé. Alaba. No, hermano, es que muchas veces, hermano, nos vamos así con la finta. Como cuando dice ahí en Apocalipsis en el capítulo 6, el caballo blanco, ya dice, ay, es Cristo. No, ese es el anticristo, mi hermano. Dios, aleluya. Nos equivocamos, nos vamos con la finta. No es el anticristo, ¿cómo le vamos a decir? Entonces, en esa misma paradoja, mi amado hermano, el apóstol Pablo les está diciendo, nadie os engañe, porque viene el hijo de perdición, el anticristo. Dice, un punto de vista alternativo otorga a la apostasía el significado de una partida general de la distinta naturaleza. La iglesia dejará la tierra en lo que se conoce como el arrebatamiento, que tendrá lugar antes de que comience el día del Señor. Amén. Amén. Aleluya. ¿Estamos claros o nos regresamos otra vez a la primera de Tesalonicenses? ¿Seguros? Así que hay una confusión Aleluya. entre eso, ¿verdad? Es bastante, hermano. Por eso le digo, preferimos irnos despacito, que vayamos entendiendo y que vayamos aprendiendo. Que no es lo mismo el arrebatamiento, como dijo mi hermano, que el día del Señor. Entonces la iglesia se va en el arrebatamiento. Así es, amén. O en el rapto, como usted le quiera llamar. Pero el día del Señor, mi amado hermano, por eso dice que ha de ser manifiesto. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, el anticristo se va a manifestar. Pero ya la iglesia ya no va a estar. Así es. A su nombre. ¿Estamos claros, hermano? Aleluya. ¿Seguro? Hermano Denis, ayúdeme. A mí, hermana, tengo una pregunta. Hermana. Santo. Es una duda, hermana, de que voy a leer en Mateo capítulo 25, Ujú. El verso, hermano. el verso 25, 31, hermano. Amén. Dele por ahí, hermano. 25, 31 de Mateo, lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Esa es una duda que tengo, hermana, donde dice de que vendrá con sus santos ángeles, dice, Ujú. ¿verdad? Y dice que serán reunidas todas las naciones. ¿Cuál es la pregunta, hermano? La duda mía es de que en esta venida, hermana, será los santos que habla, será la iglesia. Viene siendo la parte del Apocalipsis capítulo 19, en la cual él regresa ya con su reino, porque fíjese lo que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Cuando regrese ya en el capítulo 19 del Apocalipsis, si alguien me busca por ahí, pastor, me ayuda por ahí adelante, si me puede ir. Dice usted que el anticristo va a venir un caballo blanco, ¿sí? Caballo blanco, pero en el capítulo 6, hermano, ese es otro, cuando vienen los juicios. Los juicios. Entonces, cuando viene el anticristo en el capítulo 6, él no trae el arco, pero no trae la flecha, no trae la munición. En cambio, en el capítulo 19 del Apocalipsis, ahí dice, el Rey de Reyes, el Cordero de Dios, aquel que trae el cinto, la gracia, y regresa, hermano. Recuerde que cuando sea la batalla del Armagedón, él va a pelear por Israel. Así es. Pero cuando regresen en el capítulo 19, gloria sea al Señor. Quiero meterme aquí un poquito y ahorita le voy a pedir al pastor que me ayude allá con el capítulo 19 de Apocalipsis. Dice, este pasaje nos emplea un lenguaje figurado, tal como lo hace Ezequiel capítulo 34, tal como lo hace también en diferentes versículos
y el resto es algo literal para clasificarle como una parábola. Por tanto, es mejor tomarlo en una descripción literal de juicio final en el verso 31 hasta el 34, en el cual se define como el Hijo del Hombre como un rey. El rey juzgará según como lo recibieron y lo trataron, desde el más pequeño hasta el mayor de sus hermanos. A la luz de la palabra se refiere a los seguidores de Jesús que procuran hacer la voluntad de Dios. El trato humilde y compasivo será para cada uno de aquellos que le hayan buscado y le hayan recibido y aceptado en su corazón. El evangelio ha sido proclamado y todo lo que hiciste por cada uno será recompensado. Dice el verso 32, y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Tiempo de juicio, tiempo en el cual, mi amado hermano, todos se van a presentar. Pastor, si me puede ayudar con el capítulo 19, Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Amén, pastor, por favor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Y el verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano Denis. Le voy a leer un poquito para hacer la comparación del capítulo 6 de Apocalipsis, gloria sea al Señor. Cuando se empiezan a abrir los sellos, gloria sea al Señor, después del rollo del Cordero. Este es el anticristo, el del capítulo 6. Dice, vi cuando el Cordero, escuche bien, por eso muchas veces se confunde. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Lo montaba, tenía una corona, pero no es el Cordero. Dígame, hermano. Amén. Quiero aportar algo ahí, pastor, en esa parte que el hermano habla. Amén. Ahí está haciendo alusión, como decía mi hermano José, a la segunda venida de Cristo. Entonces, porque el hermano pregunta en cuál venida, entonces recordemos que solo hay, Cristo ya vino una vez y lo esperamos por segunda vez, pero recordemos que en el arrebatamiento nadie lo va a ver. Él va a venir hasta las nubes y ahí pues va a ser reunida la iglesia. Y pues como dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, vamos a ver. En esta parte es donde ya todo ojo le va a ver. Entonces está hablando de la segunda venida. Amén. Porque en el arrebatamiento nadie se va a dar cuenta. Como no, decimos, porque va a ser en los aires. Entonces, va a ser en los esta aires. parte dice que todos lo vieron, entonces es la segunda venida. Va relacionado con Mateo 24 ahí para atrásito. Entonces ahí es donde entra esa confusión, como decía mi hermano, cuando confundimos el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Entonces ahí hay que uno saber explicar y saber uno leer y escudriñar la escritura, ¿va? Para darnos cuenta de cuando está haciendo referencia al arrebatamiento y a la segunda venida. Entonces ahí es claro, cuando Cristo viene en la segunda venida, pues ya no viene a salvación, sino que viene a juicio. Por eso dice, apartará a su derecha a unos y a la izquierda a la otra. Entonces, y ahí les dice más adelante que uno se entra al gozo del Señor y el otro va a la condenación. Entonces, aquí esta parte de la segunda venida, cuando Cristo ya viene a juzgar a la tierra, como decía la pastora, ¿verdad? Que Él ya viene a hacer un juicio a la tierra. Entonces, esa parte, hermano, ahí va más que todo para lo que va a pasar después del arrebatamiento de la iglesia. Esto va a ser después de las bodas del Cordero. Cuando la iglesia viene a las bodas del Cordero, entonces allí hasta entonces es que la segunda venida, porque si usted lee en Mateo, dice, inmediatamente después de aquellos días de la tribulación, dicen, empieza a dar otras señales, se oscurecerá el cielo, dice, y verán al Hijo del Hombre venir en gloria.
Entonces ahí donde todos lo van a ver y harán lamentación, como era pastor ahí en Apocalipsis. Gloria a Dios. Entonces aparte va más que todo ahí hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y eso que va a apartar a unos, ese es el juicio que va a hacer Dios, donde va a juzgar a las naciones y por ahí va a ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Estamos claros, hermano? Amén. Santo. ¿Algo más, hermano? Gloria a Dios. Hermano Juan, dígame. También estaba buscando la cita ahorita en el libro de los Hechos, donde están aquellos dos varones que están mirando hacia arriba. Dice que así como lo ven, Los hermanos. pues se fue Jesús, así va a regresar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él se refiere a lo mismo, ¿no? Gloria a Dios. Amén, hermano. Va compaginado con Ezequiel, con Joel, Zacarías, hermano. Pero bueno, gloria a Dios. Lo importante es que estemos claros. ¿Me iba a decir algo? ¿O quién? Yo vi que alguien me levantó la mano. Hermano Carlos, santo. Algo que me quiera decir, hermano, aportar, preguntar. Yo veo que él pasa. No, porque en el arrebatamiento, recordemos que ahí él no va hasta la tierra. No, es en los aires, hermano. La iglesia va a ser arrebatada, por eso se le llama arrebatamiento, porque vamos a ser tomados. No le van a preguntar si se quiere ir. Se va. Así es, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, porque ahí entramos al otro tema también, porque después de la segunda venida viene el milenio. Entonces por eso dice que hace su trono, entonces porque va a ser el reino milenial. Después de la boda del Cordero, la segunda venida, el juicio donde Satanás va a ser encarcelado y ahí viene el milenio. Y después va por ahí que Amén. que es otro tema. Está un poquito difícil, yo sé, hermano. Los números y el tiempo, hermano, es un poco... Mire, hermano, dijo el hermano Manuel el domingo, a esta hora se hace chiquita, ¿verdad, hermano? O sea, es que el tiempo se va rápido, hermano, y es muy difícil explicar un tema tan complejo, hermano. Es muy difícil, hermano, pero como le digo, yo siempre le he dicho así, hermano, si usted tiene una duda o algo, pregúnteme, hermano. Yo a veces con las hermanas, a veces nos quedamos, hermano, a veces compartimos, a veces hablamos ciertos temas, y esto es importante, hermano. Es importante, ¿por qué? Porque uno mismo va escudriñando, gloria sea al Señor. Y como le dije, no hay que, según el Tesalonicense, sea muy breve, sino que tiene mucho, pero mucho contexto, mi amado hermano, del Espíritu Santo de Dios, que hay una esencia, hermano, en la cual usted tiene que afianzar, o tenemos que afianzarnos. Gloria sea al Señor, aleluya. Seguimos, hermano. Dice, el hombre de pecado probablemente representa la manifestación final del enemigo de Dios, es decir, el anticristo. Alguien que me lea Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, por favor. Hermano Carlos, ¿me quiere ayudar con esa, por favor? Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hermano Milton, me lee Daniel capítulo 9, verso 27. Hermano Denis, me lee Apocalipsis 11:2 cuando yo se lo pida. Y hermano Manuel, me lee Apocalipsis 13:1 al 10, por favor, cuando se lo pida. Gloria a Dios. El hombre de pecado probablemente representa la manifestación final del enemigo de Dios, es decir, el anticristo o la bestia que sube del mar. Este título en particular enfatiza que lo que se opone a su ley es el hijo de perdición o destrucción, por cuanto está destinado a ser destruido. ¿Por qué está destinado a ser destruido? Porque no va a ser eterno, hermano. Aunque el anticristo crea que es eterno, hermano, y que va a tener en cierto tiempo el poder, hermano, no es por la eternidad, solamente es para engañar, para confundir y para atraer al pueblo de Israel. Recuerde, mi amado hermano, que usted y yo como iglesia estamos llamados a orar por el pueblo de Israel. Ellos aún están esperando al Mesías y por eso va a venir el tiempo de confusión a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Hermano Milton, léame Daniel 11:36, por favor. Santo, yo creo que ahí sí nos vamos a tardar en ese verso. Daniel 11:36, Milton, por favor. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira por
que lo determinado se cumplirá. Amén. Gracias, hermano Milton. ¿Sabe que ese verso pareciera algo sin importancia, pero es tan importante y tan vital en esta enseñanza, hermano? ¿Por qué? Porque Daniel, recuerde que va al igual que el Apocalipsis, hermano, al igual que las revelaciones. Lo único que a Daniel se le dijo: cierra el libro, séllalo. En el verso 36 que acaba de leer mi hermano Milton dice: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, por lo determinado se cumplirá. Aquí las predicciones, mi amado hermano, usted puede decir, después de Daniel vinieron los 400 años de silencio, ¿verdad? Usted ve una hoja en blanco entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y sabe que esa hoja en blanco representa 400 años de silencio. ¿Y por qué el silencio? Porque no hubo profeta, hermano. 400 años en los cuales Dios no puso profeta, ni hombre, hermano. Aunque había un remanente, hermano, por ahí, los macabeos, aquellos bárbaros, digo. Sí, hermano. Esos fueron los únicos que prevalecieron. Y este capítulo 11, hermano, en el cual Daniel está hablando de los reyes del norte y los reyes del sur, hermano, da una narrativa de historia, casi, escuche bien, en una comparación o compagina con esos 400 años, aún desde el cautiverio babilónico, desde el 678 antes de Cristo. De ahí en adelante, hermano, y se lo voy a dejar de tarea, ahí medita bien en el capítulo 11, para la siguiente lo voy a preguntar. Está bien interesante, hermano, tiene mucho mensaje. Cuando habla de los reyes del norte, se la voy a leer un poquito, hermano, para que usted se dé una idea, hermano. Dice: ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas se levantará a todos contra el reino de Grecia. Recuerde, mi amado hermano, que después del 678 antes de Cristo fueron llevados en cautiverio a Babilonia. ¿Por quién? Por Nabucodonosor. Desde ahí vinieron los saqueos, hermanos. Después vino el imperio medo-persa. Aquí es donde está hablando y dando esa narrativa, hermano, de que ahora era otro imperio, pero se iba a levantar Grecia. ¿Y quién era Grecia? Representada por Alejandro Magno, hermano. 323 antes de Cristo, más adelante, hermano. Y ya era el tercer imperio, en el cual, mi amado hermano, el pueblo de Israel no podía regresar, hermano, a su tierra. Había remanentes pequeños, hermano, que volvían, pero no en su totalidad. El pueblo de Israel era libre, hermano. Así es, amén. Sino que siempre una cierta parte del pueblo de Israel seguía cautivo, hermano. Seguía sirviendo a reyes ajenos, hermano. A su nombre. Gloria. ¿Estamos bien, hermano María? Santo. Bueno, Geraldine, ya los confundimos. Gloria a Dios. Es que ahorita ya nos fuimos para el Antiguo Testamento, hermano. Pero la palabra, como le digo, es la misma, no cambia. Y ese verso que leyó mi hermano Milton, mi amado hermano, por eso dice: será manifiesto. Como le digo, hubo 400 años que el Señor no habló. ¿Pero por qué? Por la desobediencia, hermano. Bendito Dios. Gloria. Aleluya, vive Cristo. Dice: se Aleluya. levantará a todos contra el reino de Grecia. Verso 3: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. El verso 3 se refiere a ese Alejandro Magno, aquel jovencito, hermano, que no queriendo ser rey, le tocó ser rey. Así es. Porque él no quería, hermano, pero mataron a su papá, y como él creía que eran los persas los que lo habían asesinado, se fue enfurecido, hermano, y de ahí ese hombre se le denomina como el más grande conquistador, hermano, de la parte de Europa. Un día que usted tenga chance ahí, le hace la biografía, hermano. Conquistó mucho territorio, hizo muchas riquezas para Grecia. Y mi amado hermano, por eso fue de que ganaron muchos eruditos o muchos filósofos o mucha gente pensante. Aún nuestra cultura, hermano, nuestra cultura hispana depende, hermano. Toda esta arquitectura que usted ve, ¿de dónde viene, hermano? De Grecia. Sí, hermano.
De ahí viene. Usted ve la cultura oriental, cómo son las casas, la arquitectura, los vestidos y todo. Pero como nosotros venimos de los grecorromanos, mire, aquí estamos igual. Tenemos la columna, al rato andamos todos a la catocha, pero bueno. ¿Me entiende? O sea, es la cultura, o sea, cómo nos vamos rigiendo por esa línea, hermano. Porque mire tan solo la cultura oriental, cómo son sus casas, cómo es su vestimenta, hermano, andan con un sombrerito así de piquito y todo, con las sombrillita. Nosotros no. Alaba. Bueno, otro tema, hermano. Pero nomás para que se dé cuenta la influencia que tenemos. Verso 3, le dije que era Alejandro Magno. Ya le estoy ayudando con la tarea. Verso 4, pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no hacia sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Tanta tierra que conquistó Alejandro Magno, hermano, que aún llegó hasta más allá de Asia Menor, Asia Central, hermano, y hasta ahí pereció, hermano, y nunca tuvo un descendiente. Algunos libros apócrifos dicen que sí, pero usted sabe que en los imperios anteriores todos se mataban con tal de absorber el poder. Y aún sus 4 generales, mi amado hermano, fueron los que tomaron todo el poder. Y de ahí se dividen los Ptolomeos, los Seleucos, los Nicolaitas, y bueno, es una historia muy larga, hermano. Pero todo eso implica esos 400 años, hermano, en el cual, mi amado hermano, por eso dice que habrá un renuevo de sus raíces. El verso 36 que leía mi hermano Milton, y ya me voy a centrar en este, dice: el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Su palabra se cumple, hermano. Y aunque al pueblo de Israel siempre sea asediado, siempre sea vituperado, siempre sea enemistado, siempre sea guerreado, como hasta el día de hoy, hermano. Escuche bien, Israel apenas tiene poco de haberse independizado como país, hermano. 15 de mayo de 1950 o 53, si no me falla la memoria, y si no usted me ayuda. 48, gracias, hermano. Mire, está en la jugada. 15 de mayo, ¿verdad? Amén. Que a veces me van los números, hermano. Pero imagínense cuánto tiene, 70 años de ser un país libre e independiente. Y aún todo lo que está ahí alrededor, lo que viene siendo Gaza, Kuwait, todos esos, Irán, hermano, esos territorios le pertenecen. Y por eso es que muchas veces bombardean y dicen, no, que hay guerra allá en Tierra Santa. No, es que es de Israel, hermano. Si usted mira los mapas, hermano, le pertenecen a Israel. Así es. Pero bueno, ya pronto vendrá el Señor a reclamar esa tierra santa. No me meto por ese lado. Gloria a Dios, hermano, a quien le di la cita de... Gloria a Dios. Hermano Carlos, le di 1 de Juan capítulo 2, verso 18. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. ¿Algo que quiera aportar, hermano Carlos? Gloria a Dios. La palabra es clara, hermano. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En el tiempo del apóstol Juan, hermano, muchos se habían levantado. Y muchos, como le digo, todo aquel que se le denomina anticristo es aquel que está en contra de la palabra. Pero llegará uno, mi amado hermano, que será un líder extremadamente inteligente, pacificador, hermano, que va a declarar que trae paz a las naciones, hermano, que va a traer un solo común denominador, que va a ser la paz. ¿Sabe que ahorita allá en Jerusalén, hermano, lo único que hay es el muro de los lamentos? ¿Y sabe por qué se le llama el muro de los lamentos? Porque es el único muro que queda del templo, que era el de Herodes, y ahí encima está construida la mezquita de Omar, que es la más grande, hermano, centro religioso de los musulmanes. Pero va a venir tiempos de paz, que este hombre, este líder tan inteligente, audaz y astuto, hermano, va a poner esa paz en ellos.
Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Será poderoso, orgulloso y usurpará el lugar divino delante del mundo. Este líder maligno nos recuerda que es posible que el anticristo ya esté en medio de vosotros. Que aún no se haya manifestado es porque aún la iglesia está orando, hermano. Gloria a Pero Dios. está Aleluya, amén. por salir a la luz. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Al hermano Denis le di Apocalipsis 11, hermano. Ah, sí, ahí está. Exacto. 11, verso 1 y 2. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Amén, amén. Dice así el capítulo 11, verso 1. Y 2. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. ¿Algo que quiere decir, hermano? Aportar, Amén, amén, preguntar. hermana. Pues aquí está hablando, ¿verdad? Referente, habla de los dos testigos, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Pero también habla, hermana, de 42 meses, de que está hablando de aproximadamente 3 años y medio. Amén. ¿Verdad? Pues estamos hablando del anticristo, ¿verdad? Y se dice de que es 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación. De ahí es donde va. La primera es la tribulación, ¿verdad? después la gran tribulación. En esa tribulación, hermano, se va a parecer que tiene una paz falsa. Y entonces ya es cuando se declara después de los 42 meses que es el anticristo y ya no hay paz, hermano, sino que viene la devastación total. Amén, hermana. Pues ahí es donde va, pues donde hablan esos 3 años y medio, es donde el anticristo pues va a traer supuesta paz a Amén. la gente y a muchos va a engañar, ¿verdad? Sí, amén. Digo, cuando va a traer los 3 años y medio. 3 años y medio, hermano. ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, hermano. Amén, hermano Manuel, si me ayuda con la otra cita. Amén, hermano. En Apocalipsis 13, Amén, del verso 1 1 al 10. del 1 al 10 dice: Amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había sido dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida
del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias. El tiempo de las dos bestias, hermano, el cual va compaginado también con la cita que leyó mi hermano Denis, hermano. Son los mismos 42 meses, hermano, los 3 años y medio de tribulación, en el cual dice que es como la arena del mar, dice que se paró, dice, la bestia que sube del mar, el llamado mar de la humanidad, que se menciona por primera vez donde se origina el abismo, se le describe en términos similares como el leopardo, los pies de oso, boca de león. Las bestias, en especial la cuarta, la misma de la visión de Daniel de allá del capítulo 7, y el dragón, en el cual da referencia del Apocalipsis capítulo 12. Las 7 cabezas, los 10 cuernos, las 10 diademas, representa a Satanás, quien ahora le da su poder y su grande autoridad. Como la bestia ha sido avergonzada por la resurrección y la ascensión de los testigos, al parecer también describe la autenticidad de la resurrección y la herida casi fatal. ¿Por qué? Porque aquí se ve, dice, el Señor permite que la bestia hable contra Dios. Una paz falsa, algo que pareciera que es lícito, pero no lo es, hermano. Y como decía el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses, hermano, dice, nadie os engañe, sino que antes ha de venir la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo, hermano. Así es. Aclarándole a los tesalonicenses que antes de que viniera el arrebatamiento, hermano, el arrebatamiento pasaría y esto después acontecería por el hombre de pecado. Aquel que ha de ser manifiesto, dice el verso 4, y voy a ver si podemos, santo, avanzar un poquito, hermano. Perdóneme, hermano, si es un poquito lenta la enseñanza, hermano, pero es mucho por explicar y aún así nos quedamos cortos, hermano. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En esta me regreso un poco, hermano, y no quiero adelantar mucho. Ahí mismo en el verso que había leído mi hermano Milton, hermano, en el cual ahí mismo vuelve a hacer, ¿verdad?, referencia de cómo el hombre de pecado, hermano, ha de ser manifiesto. ¿Y por qué me regreso nuevamente a Daniel, mi amado hermano? Porque dice que el rey hará su voluntad y se ensorbecerá. Va a llegar lleno de soberbia, lleno de pecado, de orgullo, de poderío y de apoyo de los reyes de la tierra. Por eso en el Apocalipsis menciona, hermano, las coronas, las diademas, todo eso tiene una representación, hermano, naciones, reinos, gobernantes. Usted ve que en la nación europea dicen se me olvidan esos nombres de los países, cuando se reúnen los 10 países más poderosos, hermano, se me olvidó ahorita el nombre, ¿cómo se les llama? Las cumbres, hermano, pero tiene un nombre, ellos hacen una abreviatura, hermano, que ahorita se me... No, mi amor. Es otro, pero son los 10 países más que un día México andaba ahí queriéndose colar. Ustedes ya saben cómo es el mexicano, que me quiere andar metido ahí. No, hermano, ni por cerca. No, hermana, son las 10 naciones más ricas, hermano, en las cuales ellos son los que tienen todo el movimiento económico. Sí, o sea, son las potencias, los que mueven todo el mundo entero, hermano. A su nombre. Gloria, que se me fue, hermano. Gloria sea al Señor. Le leo aquí mismo en el de Daniel, dice, verso 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra el rey del norte y se levantarán contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras e inundarán y pasarán. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Qué quiere decir, mi amado hermano? Que viene juicio, que vienen momentos difíciles, hermano, para la humanidad. Así que lo más importante es que usted y yo tengamos a Cristo en nuestro corazón, y como decía el verso que leía mi hermano Manuel,
que nuestro nombre esté escrito Así en el es. libro de la Poderoso vida. Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria, aleluya. La iglesia de Tesalónica, hermano, pensaba que era el tiempo final, que el tiempo en el cual ya Cristo iba a venir en ese momento. Pero el apóstol Pablo les dice, no se dejen engañar, no se dejen confundir. Hoy en día, hermano, tal vez ahorita van a decir, ay, esta hermana Lupe nos confunde más de lo que nos abre el entendimiento. Pero ayúdenos, Señor, y que el Señor sea también ayudándole a usted, hermano, y ayudándome a mí principalmente, para poder explicar, hermano, y poder entender, hermano, esta santa y bendita palabra. Es imposible comprenderla toda, hermano. Es imposible, porque tiene mucha esencia, mucho mensaje, mucho contenido, hermano. Pero lo que es más notable, hermano, es que guardemos nuestra salvación. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, y que si en este momento el Señor dijera, voy a arrebatarlos, voy a llevármelos, estemos listos, hermano. Que por ninguna circunstancia nos quedemos, hermano. Ni que vayamos a decir, ay, pero yo voy a ver si el pastor se queda, a ver si es cierto que hizo efecto el ayuno. No, hermano. No nos quedemos para ver quién se quedó. Alguien dijo, yo voy a ver quién se queda. Ajá. No, hermano. Que estemos listos para ir. Aleluya. Que estemos preparados. A su nombre sea la gloria. Aleluya. A su nombre. Hermano, hasta aquí le vamos a dejar. Le pido por favor y de favor, y no voy a decir la otra semana, yo no voy a ir porque dejó tarea. Capítulo 11 de Daniel, hermano, léalo por favor, escudriñelo, escríbase algo por ahí, lo que usted entienda, crea o alguna duda, y compartimos, hermano, la siguiente semana. Seguimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso, el 3 ya no, ¿verdad? Del 4 en adelante. Gloria a Dios, pero ahí seguimos, hermano, cualquier cosa. Aquí estamos para servirle, hermano, no lo sé todo, y Dios bendiga a aquellos que nos vieron a través de las redes sociales. Si tiene alguna duda, algún inconveniente, también alguna pregunta, háganoslo saber, también estamos ahí, ¿verdad?, para apoyarnos, gloria sea al Señor. Y hasta aquí, mi amado hermano, no sé si alguien más tiene una pregunta o algo que quiera decir, aportar, preguntar, decir. Como que se... Este Marquito, ¿dónde está segunda de Daniel? Daniel 11. Daniel 11. Era los 10 países de los Reino Unido. Sí, pero a veces se le llama el G12, el G10, que a veces se reúnen las naciones a hacer sus cumbres económicas. Se me fue el nombre, hermano, ahorita. Así, pero se me fue, hermano. Primera Daniel, segunda Daniel, el hermano Marquito. Gloria a Dios, a su nombre. Hasta aquí mi tiempo, hermanos. Llévenme en sus oraciones. Gloria sea al Señor, y le doy gracias al Señor por cada uno una vez más, hermano, por nuestro hijo que ya está mejor. El día de ayer lo llevábamos a un chequeo de rutina, y los doctores ellos mismos se admiraban, hermano, de la condición de que le decían a mi hijo, y él viene caminando. Sí, viene caminando, salió caminando, entró caminando y anda caminando. Me dice, pero en la condición que él está, él no puede estar haciendo ningún esfuerzo. No, pues él está bien. Cuando le chequearon, hermano, y lo vieron, o sea, su rutina secular, que le hicieron el chequeo con los doctores, le dijo, todo está bien, siga tomando su medicina, y de aquí a un mes, hermano, pues esperemos que los otros doctores que tiene, pues que el Señor sea obrando.